Buenas tardes, mi nombre es Naiker José Valderrama Durán, estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Pamplona. El día de hoy voy a exponerles sobre la historia del fútbol. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con un pequeño antecedente que existe como tal, que es que en el año 303, ¿sí?, existía por medio de los mayas un deporte el cual utilizaban una bola, pero esta vez manipulaban dicha bola con sus extremidades superiores, ¿sí? Entonces ahí empezaron a darse los antecedentes de pases, de juego de equipos, uno contra el otro, y cómo anotaban puntos ingresando en una canasta que estaba en las paredes. Entonces lo que hoy conocemos como paredes, ¿listo? Entonces, cuando se funda el fútbol como tal, según la historia y lo estudiado, en el año de 1863 nace la fundación o la asociación de fútbol como tal, y en el año de 1872 es donde se da el primer encuentro oficial de selecciones, ¿sí? En el año de 1882 es donde se empiezan a unificar como tal el reglamento y las reglas, y esto quién lo hace o qué lo hace, lo empieza a realizar las asociaciones británicas. ¿Listo? Para irnos al año de 1884, que allí es donde se celebra la primera edición como tal de British Home Championship. ¿Listo? Entonces, como tal, así ahí empezaron los torneos de copa. ¿Listo? Entonces vamos ahora al año de 1885. ¿Qué pasa acá? ¿En cuándo y en dónde? ¿Listo? Como decimos, año de 1885 en Inglaterra. ¿Qué pasa en Inglaterra? El fútbol inicia y se empieza por hacerse profesional. ¿Listo? Entonces, vamos ahora al año de 1888. Es donde se da la primera competencia de las ligas. En el año, ahí pasamos al año de 1904, ¿listo? ¿Qué pasa en 1904? Tenemos el fútbol ya creado, ¿verdad? Tenemos un reglamento. Necesitamos que una entidad lleve la batuta de tal deporte. Por lo cual, en ese momento, al hacerse esa pregunta, lograron en el año de 1904 crear la FIFA. Listo, es donde se funda la FIFA como tal. Ahí hubo un periodo donde no hubo historia ya, entonces ahí ya se fueron directamente como tal al año de 1930, que es donde se inicia como tal a disputar la Liga Mundial. Listo, ahí es donde empiezan a registrarse antecedentes al nivel del mundial. Listo, pasamos ahora al año de 1984, donde pasa la Copa América en este año a ser como tal la mejor. Listo, y nos vamos al año de 1986, donde crece la Asociación Internacional BOAR. Listo. Entonces esos son los antecedentes que logramos observar en como tal la historia del fútbol, pero también hay que ser claros, sencillos y concisos, ¿sí? Que como tal cada disputa o copa tiene unas fechas, y es lo que voy a compartir. ¿Listo? Iniciamos en el año de 1930. Es Uruguay el que logra quedar campeón como tal. Esta se realizó también en Uruguay, ¿sí? Después pasamos a 1934, que logra quedar campeón como tal Italia, ¿sí? Pasamos a Francia en 1938, logra ganar Italia nuevamente. En Brasil, en el año de 1950, ¿sí?, que es Brasil 50, logra ganar nuevamente Uruguay. Ya tenía conquistadas 2 copas de estas como tal. Entonces pasamos ahora a Suiza 54, gana Alemania, empieza a darse a conocer a Alemania en la Copa Mundial. Pasamos a Suecia 58, donde logra ganar Brasil. Empezó ya Brasil a mostrar
su nivel futbolístico. Listo, pasamos ahora a Chile 62, campeón Brasil nuevamente, Inglaterra 66, campeón el anfitrión en aquel entonces, que era Inglaterra. Pasamos a México 70, campeón nuevamente Brasil, ya llevaba 3 copas del mundo. Alemania 74, logra quedar campeón el anfitrión, que en aquel entonces era Alemania. Listo, ahora pasamos a Argentina 78, campeón Argentina. España 82, campeón Italia. México 86, campeón Argentina. Italia 90, campeón Alemania. Ya Alemania tenía 3 conquistas igual que Brasil. Y empieza en USA 94, que es donde logra quedar campeón nuevamente Brasil. Ya lleva 4 copas del mundo, ¿sí? Francia 98, anfitrión ganó, que fue Francia. Corea-Japón 2002, gana Brasil y empieza a ser llamado y es el único equipo pentacampeón del mundo. ¿Listo? Entonces pasamos ahora a Alemania 2006, campeón Italia. Sudáfrica, campeón España en el año 2010 y en 2014 Brasil, campeón alemán. ¿Listo? Entonces podemos decir que desde entonces el fútbol ha tenido un constante crecimiento hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unos aproximadamente 270 personas involucradas en el mismo. Esto con el fin de la realización, esto se da o se empieza en la realización de la reunión internacional de fútbol, que como les estaba comentando al principio, esto se dio en 1886 y empieza pues a nacer como tal el fútbol en la Edad Media, haciendo un pequeño resumen, ¿sí? Entonces la fundación de la FIFA fue en 1904. El deporte se ha expandido como tal desde entonces hasta llegar a todos los rincones del mundo, ¿sí? Esto a partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol. Ya ahorita les nombré los campeones que existen como tal y se convertiría en el evento deportivo mayor en el momento, ¿sí? También un concepto que el fútbol en la Edad Media se conocía como el fútbol medieval, que era en diferentes códigos practicados. Eso era en la Europa de la Edad Media en aquel entonces, y particularmente se daba en las islas británicas y zonas aledañas a la misma, ¿sí? El registro más antiguo de una actividad similar de fútbol, el primero que le compartí fue el de 300 en el año 303, que se dio por los mayas, pero en sí la historia nos habla de que surgió en los años de 1170 de la mano de William Fierce Stephen, prácticamente, que fue como tal el que empezó como a darle pequeña historia o hacerle algunos como invención como tal del fútbol, ¿sí? Acá se explica pues como tal William nos explica la realización de un juego de pelota, que no se usaba la palabra fútbol antiguamente, ¿sí? Prácticamente se daba por medio de los jóvenes londinenses, y pues la violencia de estos juegos eran un poco elevados, ¿sí? Pero se empezó a dar por la necesidad de que los soldados en aquel entonces practicaran arquería como tal. Después también nos da un antecedente que Eduardo II de Inglaterra prohibiría este juego en el año de 1314, y después desde entonces los juegos o el que practicara ese deporte como tal o este primer nacimiento del fútbol siempre se veía de una forma en su época ilegal. Se despiden Iker José Valderrama Urán. Este fue mi pequeño resumen a revés de la historia del fútbol. Feliz tarde. Muchas gracias.